se las transmitan. Eh, eh, bueno, te dejamos charlando y vamos tratando de levantar las preguntas. Después se va a subir al YouTube del CEA, les digo porque varios se les va a cortar internet, pero no hay problema, tenemos ahora varias entradas y tenemos grabando a una persona con internet segura, así que si se les corta, la van a poder ver en internet. Bueno, adelante Zulma y gracias. No, bueno, buenas tardes para todos, gracias Gustavo. Un poco tomando esto que vos nos habías comentado, que habían tenido mucha mortandad, bueno, quisimos centrar un poco la charla en algunos puntos que pueden ser los de las causas, suponemos, porque a lo mejor hay falta de experiencia. Lamentablemente muchas veces la experiencia se adquiere pasando por estos problemas y uno ahí aprende en los sistemas de producción. Un poco, a ver si podemos pasar. Ah, recién se pasaba, viste que como es, recién pasaba bien y ahora no pasa. Ahí está. Un poco, para empezar, queremos iniciar esto con algunas preguntas. Es decir, siempre que vamos a pensar en un sistema de producción, lo que recomendamos es eso, es decir, ¿por qué quiero criar pavos en este caso? ¿Qué es lo que necesito para criar estos pavos? Y la pregunta que siempre del millón, diríamos, ¿cómo hago para criar pavos y que no se mueran? Entonces, bueno, la idea es tratar de ver resumidamente cómo vamos a poder responder a estas preguntas. Un poco, a veces el motivo puede ser diferente. En realidad queremos mencionar, porque seguramente van a criar para consumo familiar, pero también para vender a lo mejor algún excedente que tengan. Entonces, bueno, recordar un poco, siempre hacemos lo comparamos con lo que es la carne, dentro de lo que es la carne aviar, con la carne de pollo. El pavo tiene una muy buena calidad nutricional desde el punto de vista que tiene más proteína, siempre gramo por gramo de carne, tiene un mayor porcentaje de proteína con respecto a lo que es la carne de pavo, de pollo, tiene menos grasa que lo que es, y sobre todo lo que es la grasa intramuscular, que muchas veces cuando uno lo cocina es la que se elimina, por eso es conocida más bien como una carne de tipo magra y que tiene muchas características, por eso es tan importante desde el punto de vista nutricional, sobre todo aquellas personas que tienen que consumir carnes con bajo contenido de grasa. Y con respecto al colesterol, tiene más colesterol que lo que es la carne de pollo, pero es un colesterol del que le llaman, entre comillas, colesterol bueno. Entonces, digamos, haciendo hincapié en los principales nutrientes, es lo que le da esta característica de una carne sobresaliente. Además, es rica no solamente en estos componentes, sino también en algunos en minerales, en vitaminas, en lo que es hierro, magnesio, potasio, que son elementos fundamentales para mejorar lo que es la nutrición de las personas. Y otra de las cosas que es importante, que también nosotros queremos de alguna manera desmitificar, es que tanto lo que es la carne de pavo como lo que es la carne de pollo son carnes o son producciones o tipos de animales que tienen un crecimiento muy acelerado y que esto es a base de lo que fueron las mejoras genéticas que se han hecho y que en realidad son animales que se producen sin hormonas, es decir, no es que este crecimiento acelerado que tienen se debe a la utilización de hormonas en el alimento y demás, sino que en realidad tiene que ver con lo que es el mejoramiento genético. Y en realidad no solamente de los animales en sí, sino también de todo lo que hace la composición de un buen manejo, lo que es la alimentación, la genética, la sanidad y todo lo que es el manejo dentro de lo que son las granjas. Un poco para que se vea, Argentina tiene un muy bajo consumo de carne de pollo, pero bueno, en el mundo es una carne que por estas características que recién mencionamos, es una carne que es muy consumida, arrancando, bueno, por Israel, Hungría, Estados Unidos. Y para lo que es Argentina, hoy por hoy el consumo de carne de pollo está comparando con lo que es la carne de vaca en los últimos años, en los últimos meses, perdón, sobrepasó el consumo de carne de vaca, está en 47 kilos por habitante por año, y si sumamos a lo que es la carne, la proteína, animal de origen avícola,
sumamos lo que es la proteína del huevo, la avicultura es la proteína más consumida, la avícola es la proteína más consumida. Para lo que es el consumo de carne de pavo, sí estamos en 150 gramos por habitante por año, y eso es porque la producción de pavo está muy centrada en lo que es fin de año, Pascua, y hay algunos sectores que la tienen todo el año, pero hay algunas limitantes, como es la provisión de los pavitos, que están más que nada en la segunda parte del año. Entonces, bueno, eso puede ser algo que genere que al no tener disponibilidad de animales no pueda ser una carne que se consume todo el año, salvo aquellos que planificando lo que es una producción tienen, faenan y frisan como para tener abastecimiento todo el año. En Argentina la provisión de la producción de pavos es muy incipiente, es muy pequeña. Por lo general el consumo que mencionamos se debe a importación de Brasil, de Chile, algo de España y de Estados Unidos. En la Argentina, si bien en la provincia de Buenos Aires hay varios productores, un poco lo que vos comentabas, estos que ahora están queriendo iniciarse, hay una granja que ya tiene muchos años, que es Avícola La Rubia, que es muy conocida por lo que es la producción de pavos, que está en Mercedes y mayormente está nuestra mayor producción destinada a lo que es la parte de Patagonia Norte y Sur, que son los grandes productores y consumidores de pavos en Argentina. Un poco algunos productos, porque a veces uno cuando piensa en lo que es la carne de pavo siempre piensa en el pavo relleno para las fiestas y no mostrar que uno, más allá de lo que es el pavo relleno, el pavo arrollado, la carne de pavo en sí, también se puede procesar. Y ahora, bueno, después de la influenza aviar se frenó, la estaban queriendo retomar. Hay una planta de faena en la provincia de Neuquén que tiene habilitación provincial para faena de pavos y que estaban haciendo algunos de estos procesados, lo que era trozados, milanesas, hamburguesas y demás. Entonces también pensar que la carne de pavo no solo se puede hacer un pavo relleno o aprovechar la pechuga con el pavo el blanco de pavita, sino que también toda la carne de pavo es 100% utilizable. Un poco esto, pensando en el por qué quiero criar, ahora vamos a la segunda pregunta que nos hacíamos. ¿Qué es lo que necesito para criar estos pavos? Y bueno, en principio siempre recordamos lo que es el Registro Nacional Sanitario, que aquellos productores, sobre todo los chicos que hacen alguna producción para lo que es el consumo de la familia, con esta producción de traspatio, como se la conoce desde el punto de vista de SENASA, bueno, siempre les recomendamos que saquen su registro sanitario, aquellos que no lo tienen, porque de alguna manera ya tienen como localizadas las granjas y después siempre es mucho más fácil para acceder a otro tipo de proyectos, subsidios y demás. Para lo que es producción animal siempre se necesita tener el número de RESPA, que es este registro de productores, es un registro sanitario, es gratuito y se puede sacar ya sea por internet o acercándose a lo que es la oficina local de SENASA. Pero también un poco lo que es la provincia de Buenos Aires, este año habilitó lo que ellos llamaron establecimientos avícolas con sistemas pastoriles. Esto un poco estaba pensado para lo que eran los sistemas de gallinas produnedoras, productoras de huevo, y con estos sistemas libres de jaula, gallinas felices y demás, pero yo les consulté si también lo que era producción de pavos, porque hay algunos productores en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que es la gente de Mercedes, también hay gente en el sur de la provincia que estaban queriendo iniciarse, si también se podían habilitar por estos sistemas y me dijeron que sí, o sea que no es solamente un sistema de registro para lo que es la gallina ponedora, sino que también es para cualquier sistema de tipo pastoril. Y muchas veces con algunos cuidados que ya los van a ver después con Nadia, también los pavos se pueden criar en sistemas semi-intensivos. Entonces, recién hablábamos de lo que es la manera de... Sí. Ya lo dijo. ¿Hay alguna pregunta? Porque yo no los veo. Perdón, No. ¿había alguna pregunta? Me parece que se tenía el micrófono encendido nada más.
Perdón, gracias. Bueno, siempre cuando vamos a iniciar un poco tratamos de decir, bueno, a ver, pongamos un poco de orden, saquemos nuestro respa, veamos que a partir de ese respa, si la granja está ubicada en el lugar que corresponde por las distancias, y siempre las distancias que a veces pueden resultar ser un poco antipáticas, tienen que ver no solamente con que nuestra producción no genere ningún problema sanitario en otra granja, sino que también desde otra granja no nos acerquen un problema sanitario a nosotros. Nosotros vamos a hacer sistemas, pueden ser en confinamiento o semi-extensivo. Sea cualquiera de los dos, cuando nos vamos a iniciar, siempre lo ideal es, salvo que sea algo muy chiquitito para consumo familiar, lo ideal es que esté a por lo menos 1000 metros de cualquier otra granja avícola. Y les repito, esto no es una cuestión de que nosotros no generemos algo a los que ya están instalados, sino que también nosotros nos protejamos de producciones que ya están instaladas. Eso es algo que reglamentariamente tenemos que tener en cuenta. Y también definir un poco qué tipo de sistemas vamos a hacer. Si va a ser todo en confinamiento, algo que es sumamente importante es respetar la densidad. Y si queremos hacer un sistema semi-extensivo, bueno, tengamos en cuenta que es mucho más fácil controlar a los animales cuando están en confinamiento y pero que ese confinamiento no genere una alta densidad que me pueda después traer problemas de otros tipos, problemas sanitarios mayormente. Entonces, definamos qué tipo de sistema vamos a hacer para poder saber las instalaciones que vamos a necesitar, pero tengamos en cuenta que cuanto más expuestos están los animales, más en riesgo están. Todo lo que es la producción de carne, nosotros lo manejamos como que fuera una mesa con la que las patas son los pilares básicos de la producción, que habla de lo que es la genética, la nutrición, el manejo y la sanidad. Pero a esto también siempre tratamos de pensar en lo que es la demanda de los consumidores. Si nosotros vamos a tener un sistema de producción que es solamente para nuestro consumo familiar, los consumidores somos nosotros mismos, es nuestra familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta la genética, que sea de un origen seguro. Desde INTA, si bien hoy por hoy es el único que provee pavitos, por lo menos generados en la Argentina, a veces esto se hace a través de intermediarios. Entonces, esos intermediarios tienen que tener los cuidados suficientes como para asegurar que ese animal llegue en las condiciones ideales hasta lo que es mi instalación, mi granja o el lugarcito que nosotros lo vayamos a empezar a criar. Lo que tiene que ver con la nutrición, bueno, hay algunas particularidades que necesitamos que los pavos que se tengan en cuenta a la hora de criar pavos. Si bien es una nutrición similar a la de los pollos parrilleros, pero tiene algunas particularidades. Todo lo que tenga que ver con el manejo es básicamente el cuidado, que va muy de la mano todo con lo que es la sanidad y el resultado que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en iniciarnos con estos animales? Bueno, por un lado es lo que tiene que ver con preparar el lugar y tenerlo todo planificado. Es decir, no importa si nosotros vamos a criar 5 pavitos, si vamos a criar 30 o si vamos a criar 1000. Ese animal que nosotros compramos nos costó, tenemos expectativas puestas en esa producción, entonces tenemos que tener todo planificado. No podemos pensar en que llegó el momento de que lleguen los animales y no tenemos nada pensado. El lugar que le vamos a dar es fundamental para cualquier ave en particular cualquier ave en general y los pavitos en particular. Necesitamos tener todo preparado para porque estas primeras semanas son fundamentales para el desarrollo posterior y que después no tengan problemas, que a veces estos problemas se presentan más adelante, pero se ocasionaron los primeros días. Recordar que son animales que tienen un crecimiento acelerado, entonces necesitan una buena calidad y cantidad de alimento siempre disponible, que el agua es el principal alimento, entonces también necesitan un agua que sea potable, agua apta para consumo. Lo que tiene que ver con el manejo y el bienestar, que darle el manejo adecuado y las condiciones de bienestar a estos animales son fundamentales también para que puedan dedicarse a lo que es todo el consumo de alimento que tienen, poder asimilarlo y transformarlo en carne, porque en realidad nosotros lo que estamos buscando es tener una buena cantidad de carne, de pavo,
lo que tiene que ver con la bioseguridad y la sanidad, que como le comentábamos es lo que va a hablar Nadia en un ratito, y el último eslabón que tiene que ver con la faena, que ese también es otro gran tema para tratar. Entonces, bueno, un poco esto, el enfoque está dado a producir carne de aves, en este caso carne de pavos, que como mencionábamos hace un ratito, es de una alta calidad nutricional, tiene un alto porcentaje en proteína, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es buscar una producción que haga a lo que es un producto de calidad, es decir, un producto inocuo. No olvidarnos que repetimos siempre que estamos generando un alimento y que ese alimento tiene que ser inocuo. ¿Qué es la inocuidad? Bueno, la ausencia de cualquier peligro que pueda ser transmitido a través del alimento, es decir, y cualquier peligro que genere un daño en ese alimento. Entonces, no podemos separar lo que es la inocuidad de lo que es la seguridad alimentaria y la calidad de estos alimentos que estamos produciendo. Entonces, todas las recomendaciones que vamos a ver hacen a lo que es esa inocuidad. Hablamos de lo que es la genética, bueno, un poco contarles para que sepan cómo se originan estos animales rápidamente, mostrarles. Nosotros tenemos, en INTA tenemos 4 líneas de pavos, 2 que son líneas que van a generar las hembras, que van a ser las futuras reproductoras, y 2 líneas que van a ser las que van a generar los machos, a partir de los cuales se van a inseminar estas hembras y que van a producir el pavito híbrido comercial. ¿Por qué mencionamos esto? Porque muchas veces nosotros comentamos que las pavas o las pavitas, los pavitos que ustedes van a comprar son pavos blancos híbridos. Y a veces hay un concepto de que el híbrido no es fértil. En realidad lo que nosotros vendemos son animales. Las hembras cuando se crían van a poner huevos, si no se las faenaron antes. Y los machos, si llegan a la edad reproductiva, van a tener un semen de calidad que se puede inseminar. Pero también lo que queremos contarles es que el pavito que ustedes compran se origina de líneas especiales. Entonces, si bien ustedes pueden obtener el pavo, también pavitos a partir de las líneas de engorde, se va despreciando un poco lo que es la conversión alimenticia a la calidad. Entonces, lo que ustedes compran son animales que son fértiles, pero no es lo ideal recomendar que se reproduzcan entre sí, precisamente porque van perdiendo esta calidad de convertir el alimento que consumen en carne de pavo. Hablamos de lo que es, ya pensando en lo que es el manejo, que es otro de los pilares para un buen desarrollo, y que tiene que estar preparado el lugar, siempre antes. Y algo que es fundamental es lo que es la limpieza, el acondicionar ese lugar, el calefaccionar ese lugar y darle las condiciones que estos animales necesitan para que al su arribo enseguida empiecen a comer su alimento, a tomar agua, a hidratarse, y porque el resto ya está todo preparado. Entonces, en principio debemos tener un lugar acondicionado en lo posible que se pueda cerrar. Recuerden que el calor sube, siempre trata de ir hacia arriba, entonces cuanto más alto es ese lugar, más difícil, más costoso va a ser calefaccionarlo. Entonces, bueno, tratar de, si uno puede, o tener algún lugar con techo bajo, o armar tipo lo que sean naves o como si fueran carpas de circo, como para poder achicar ese lugar, o si vamos a tener algún cajón, sería lo ideal que se pueda tapar como para poder ayudar a conservar ese calor. También es fundamental que dispongamos de los implementos, siempre se necesitan comederos y bebederos, es fundamental que ni bien los pollitos y los pavitos llegan, enseguida puedan consumir el alimento, para lo cual tiene que estar disponible y accesible. Entonces, a veces hay que mirar qué tipo de implementos tenemos, que no sean a lo mejor tolvas con los platos muy altos y que los pavitos no puedan entrar. A diferencia de los pollos, los pavitos tienen más dificultades para conservar la estabilidad. Les cuesta un poquito más. No es como el pollito que uno lo pone en el piso y enseguida entran a correr. El pavito le cuesta más, es como un poco más inestable. Entonces, tenemos que darle los implementos accesibles. Si ustedes ven en la foto, nosotros los primeros días usamos bandejas que son para aves, son bandejas bien planitas, y también lo que yo vi que algunos usan son maples, pero los maples tienen que ser sin uso, maples nuevos de cartón, porque son bajitos y se pueden consumir rápidamente el alimento.
Ese lugar, como recién comentábamos, tiene que estar limpio y tiene que tener, al principio siempre lo ideal es que se le coloque algún material de cama. Nosotros usamos la viruta de madera, pero puede ser cáscara de arroz, puede ser cáscara de girasol, puede ser pasto seco. La función del material de la cama es que se absorba la humedad, pero también ayuda en lo que es calefaccionarse. Una vez que se calienta esa cama, también ayuda a que los animales a conserve la temperatura del ambiente, pero también que los animales pisen en un lugar que esté calefaccionado. Recomendamos arriba poner un cartón corrugado. Esto también tiene dos funciones. Por un lado, para que el pavito enseguida no empiece a comer la cama, porque a veces cuando uno los aloja enseguida empiezan a picotear y lo que está más cerca de ellos es el material de cama. Entonces se llenan con madera, con viruta. Y por otro también un cartón corrugado con el corrugado para arriba ayuda en esta inestabilidad que tienen los animales como para que enseguida empiecen a buscar la comida y el agua. En lo posible se pueden recibir con, sobre todo si tuvieron un periodo muy largo desde que nacieron hasta que se los alojó y se los hidrató, se les puede dar agua con vitaminas, como para la recepción está bien. Nunca se recomienda recibirlos con antibiótico, el antibiótico se lo deja para cuando los animales están enfermos. Y si nosotros tenemos alguna duda de lo que es la calidad del agua, podemos poner unas gotitas de cloro y también recomendamos, si el agua no es muy segura, poner un poco de vinagre, siempre a razón de 2 centímetros cada litro de agua, de vinagre de alcohol. Nosotros lo que usamos esto es básicamente porque este vinagre acidifica un poco el medio, entonces después las bacterias que van a ver que son riesgosas con nadia, ayuda un poco en lo que es este tratamiento. Entonces, otra de las cosas que es importante es si es posible y si nosotros no tenemos ya los animales alojados, esto es previo a la preparación, poner algunos termómetros. Si tenemos, si no, los animales son unos buenos indicadores después para saber si la temperatura es la adecuada. Pero lo repito, recuerden que siempre el calor sube, entonces a lo mejor cuando uno entra al lugar siente mucho calor, pero recuerden que siempre las aves, los pavitos van a estar en el cerco, en el piso. Entonces siempre las temperaturas medirlas a la altura de donde van a estar los pavitos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nacen, los animales, las aves en general, tienen muchas dificultades para regular la temperatura, que por eso es que necesitan tener un lugar calefaccionado. Esto es fundamental. Ese lugar bien preparado va a permitir que se absorban bien todo lo que es el saco vitelino, todo lo que sería la yema, y con ella los primeros nutrientes. Eso es fundamental, porque además dentro de esa yema están lo que serían las inmunoglobulinas, los anticuerpos que la madre le transmite a su hijito, a su pavito. Sería como el mecoño de las vacas. Entonces es fundamental que esté todo en condiciones para que pueda absorber. Piensen que la temperatura normal del ave es de alrededor de 40 grados, entonces la temperatura a la que debemos recibir estos animales son 33 grados en general a la altura del cerco, 30, 33 grados. Entonces es una temperatura alta. Y en general la temperatura ambiente no debería ser inferior a los 26 grados, la temperatura del lugar. Todo esto, los 33 grados, lo hablamos a la altura de los animales, a la altura del cerco. Acá nosotros le mostramos distintas fotos de productores, cómo van armando naves de cría. La de arriba, bueno, son como una serie de cajones, lo mismo que la anterior, y estos ya son otro tipo de estructura que son interesantes. Esto tiene 1 metro de alto y lo que sí tiene en cada lado intercalado, en lugar de un nylon cerrado, porque eso es complejo también, porque no solamente necesitan calefacción, sino también un aire de calidad, y tiene que poder ventilarse, entonces intercalado fueron poniendo en una cara nylon, pero en la otra le pusieron una media sombra cerrada, que esto permitía ventilar. Y por supuesto esta estructura está dentro de un galpón, esto no está a la intemperie, porque si no esta media sombra haría que los animales tendrían frío. Pero esta media sombra ayuda a lo que es la ventilación. Una de las principales causas de la mortandad es
una mala recepción de los animales con respecto al tema de la temperatura. Y la temperatura, fíjense qué importante es, no solamente la del ambiente, sino también, como recién mencionábamos, la de la cama, porque fíjense cuánto fue lo que fueron aumentando con respecto a una prueba que hicieron. Fíjense lo que es la temperatura de la cama con respecto a lo que era la ganancia de peso. Arrancando con 20 grados de temperatura de cama, los animales engordaban 50 gramos y cuando tenían la temperatura ideal, casi un 10% más. Entonces, si esto nosotros lo trasladamos en alimento consumido, pero además en conversión en kilos de carne, realmente es mucha plata. Entonces, a veces uno dice, pero nosotros no sabemos invertir en esto, en lo otro. Todo lo que recomendamos tienen que tener en cuenta que es para que precisamente todo se transforme en calidad de carne y esa calidad de carne hace hacer más eficiente el sistema de producción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar para recibir estos pitos? Bueno, la calefacción, que las fuentes pueden ser distintas, pueden ser una lámpara infrarroja, que es preferentemente la que son lámparas para avicultura, porque en realidad tienen la longitud de onda ideal como para que estos animales puedan percibirla. Pero además pueden van a tener la calefacción necesaria. ¿Qué dificultad tiene? Si en el lugar se corta la luz. Entonces, a veces uno no puede tener una única fuente de provisión de calor. Puede ser con campanas de gas, pueden ser con salamandras, pero lo que es importante es que los animales estén distribuidos en todo el cerco, que algunos estén tomando agua, otros estén comiendo, otros estén durmiendo, o sea, que estén distribuidos en todo el cerco, eso es lo ideal. ¿Qué es lo que tenemos que controlar de la cama? Bueno, en principio que la cama esté siempre suelta, porque además de lo que es la función de calefaccionarse y ayudar en lo que es el mantener los animales en buenas condiciones de temperatura, también ayuda a absorber las excretas, es decir, cuando los animales defecan también orinan y a su vez también puede absorber todo lo que pueda llegar a perder o a caer de los bebederos cuando los animales se están hidratando. Entonces, ¿cómo controlamos el agua? Bueno, la cama, perdón, que siempre esté floja, que no se apelmace y que no esté muy húmeda, porque en realidad nos estamos centrando en tener un lugar calefaccionado y si se humedece, bueno, ahí la empeoramos porque empieza a ver se empieza a cargar de humedad el ambiente, pero también esos animales están pisando en una cama húmeda y que está pelmazada. Entonces, todo lo que buscamos como beneficio para poder, del por qué tener una buena cama, lo estamos impidiendo. El tema de la calefacción, si nosotros vamos a usar las lámparas infrarrojas, algo que tenemos que tener en cuenta es que no estén demasiado cerca de los animales, porque en realidad los pavos necesitan una calefacción más bien desde de arriba hacia abajo y no tanto ambiental y más bien localizada. Entonces, siempre tratar de que por lo menos esté a 80 centímetros la lámpara, pero además porque los pavos son muy curiosos y picotean todo. Entonces, si la pican, la van a romper. Y son lámparas muy costosas. Entonces, reforzar este concepto de que necesita calefacción, que pueden ser con distintos orígenes, pero que es fundamental para lo que es la recepción de los animales. Le mostramos distintos sistemas, estos bueno, son algunas crianzas que tenemos de la facultad, no son demasiado costosas estas instalaciones, pero lo que es importante es que ustedes se hagan, si no tienen un termómetro, que se acostumbren y aprendan a observar el comportamiento de los animales. Esta es una distribución dentro de un cerco de cría que es ideal. Todos los animales distribuidos en todo el cerco, algunos comiendo, otros tomando agua, otros durmiendo. Nosotros, como tenemos un galponcito que es de cría, lo que hacemos es ponerle un cerco que es de chapadur, de madera,
porque lo que tratamos es que siempre las crianzas sean en un lugar que sea redondeado, sobre todo evitando las esquinas, porque ahí es donde cuando a veces los animales se asustan o si tienen alguna dificultad en lo que es la temperatura del lugar, se amontonan y se pueden aplastar. Entonces siempre lo ideal es que el lugar donde vayan a estar a tener los primeros días sobre todo, en la cría sea un lugar que esté redondeado. Otra cosa que es importante es el tema de, recién lo mencionamos cuando le mostraba la otra navecita de cría, es el tema de la ventilación. Cuando, sobre todo, por ejemplo, hoy es un día que está terriblemente húmedo, está muy cargado ya el ambiente, entonces, si ustedes van a tener en algún galpón que a lo mejor no tiene ventanas como para hacer circular el aire, pero que no enfríe a la altura de los pollitos, siempre es bueno tener algún tipo de extractor, aunque sea chiquito, que ayude siempre a cambiar ese aire y evitar problemas a futuro. Siempre el aire, perdón, es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los primeros controles que tenemos que tener? La temperatura, una ventilación que sea adecuada, como recién mencionamos, que no sean ambientes demasiado húmedos, el consumo de alimento que sea adecuado, es decir, cuando nosotros alojamos los animales, lo primero que tenemos que ver, como recién mencionamos, que empiecen a comer. Una vez que empiezan a comer, nos tenemos que tener la certeza de que todos están comiendo y que ese alimento de alguna manera es apetecible para ellos. Hay algunos alimentos que si no los consumen tenemos que revisar que no sean el peleteado muy grande, para lo cual ellos no lo pueden consumir. A veces que no reconocen el alimento, entonces tenemos que dedicarnos a que ellos lo ubiquen, lo olfateen y enseguida lo empiecen a consumir. Lo mismo que el agua. Controlar cuando nosotros vamos a recibir los animales es el estado en el que están los animales, que tengan los ombligos bien cicatrizados, que tengan las patas derechas, que no estén torcidos, que no estén deshidratados. Un pavito deshidratado, la forma de mirarlo es el pico se empieza a poner medio azulado y las patas se le empiezan a marcar a mucho lo que es la piel. Empiezan a tener todo, parece más una piel de víbora que una piel de ave. Entonces, esos son los signos de animal deshidratado. Y los pavos se deshidratan mucho más rápido que los pollos. Por eso es importante que lleguen rápidamente al lugar de destino y que enseguida se los reciba con agua, con alguna vitamina. También es importante controlar la densidad. La densidad, al principio hablamos de 20 animales por metro cuadrado. Siempre el pavo es la mitad en cuanto a la densidad de lo que son los pollos, porque evidentemente son animales mucho más grandes y con un crecimiento mucho más acelerado. La densidad es importante porque también ayuda en lo que es esta calidad de aire y esta ventilación. Recién hablábamos de asegurarnos de que tengan el controlar el consumo de alimentos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A las primeras 12 horas observar que los animales consuman, pero también si nosotros los recibimos a la mañana, bueno, a la noche, empezar a revisar algunos y ver que estos pavitos tengan el buche con alimento y ese alimento tiene que ser algo que sea más bien como una cosa pastosa, que sea como si fuera la polenta, y eso quiere decir que consumieron el alimento y que no consumieron viruta, pero por otro lado que la mayoría ya empezó a poner en movimiento ese aparato digestivo. Es fundamental porque esto va a habilitar de alguna manera todo lo que es la parte intestinal, todo lo que es la absorción de nutrientes para que se empiece a desarrollar en las condiciones que corresponden. Pavitos que están con el buche, en este caso un pollito, pero para el caso es lo mismo, que están con el buche vacío, de esos pavitos nos tenemos que ocupar para que empiecen a consumir rápidamente, no el alimento, sino primero que se hidraten bien y después que empiecen a consumir el alimento. Entonces, los primeros días, que es la etapa de cría, lo de la recepción que recién mencionamos, pensemos en, entonces, bien limpio y desinfectado, que no estén hacinados, que tengan un buen espacio en el cerco. Y otra de las cosas que es importante es, si nosotros vamos a calefaccionar, pero no con luz, en el lugar que poner a lo que se llama una luz orientadora. Los pavitos siguen todas las sombras. Entonces, siempre es fundamental en el lugar que lo vamos a recibir, en ese galponcito, tener una luz bien chiquita como para que
ellos se puedan ubicar, porque si no lo que va a pasar es cuando empezamos a poner, ven otros movimientos, se empiezan a seguir y a veces se pueden alejar de lo que es la fuente de calor. Lo dijimos, pero lo volvemos a repetir, nunca esto lo tenemos que poner en el momento en que llegan los animales, siempre tenemos que tener las cosas planificadas con antemano. Tener las instalaciones ya definidas, por eso era como iniciábamos con esto, tener el manejo que vamos a adecuar, es decir, qué le vamos a dar de comer, si el agua que tenemos es agua que sea de calidad, y obviamente nos centramos en todas las condiciones que recién mencionamos para lo que es la llegada de los pollitos y ya tener todo preparado. Una de las causas de las condiciones que mencionábamos era el tema de la densidad. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la primera semana podemos hablar de 20 animales por metro cuadrado, pero después tenemos que tener en cuenta que estos animales empiezan a crecer. Así que en general el periodo de cría, que es hasta la 6ª semana, podemos hablar ya de 10 animales por metro cuadrado, pensando ya en la etapa de que va finalizando la cría. Después, si nosotros en ese momento, depende cómo organicemos la producción. Nosotros, cuando tenemos los pavos, van a ir hembras y van a ir machos. A veces podemos criar las hembras por un lado, una vez que las podemos sexar, y los machos por otro, porque los machos son los primeros que por ahí podemos faenar. Entonces, eso ya los empezamos a criar aparte y además no hay tanta competencia por tamaño entre las hembras y los machos. Al principio, cuando el animal todavía no es maduro sexualmente, todos van a competir con la comida, todos van a competir por la bebida. Entonces, siempre es interesante criarlos de manera separada. Entonces, bueno, tener en cuenta que el pavo es un animal que va a tener mayor crecimiento con respecto a las hembras y que voy a tener que pensar en una densidad final de 1,5 o 2 aves por metro cuadrado. En el caso de las hembras, bueno, es un poco más. Vamos a tener hasta 4 animales por metro cuadrado ya en la etapa final de producción. En caso de que nosotros vayamos a darle una parte de pastura, bueno, siempre es importante en ese sistema de pastura, si bien lo van a consumir rápidamente y se lo va a buscar por otros motivos, es tener 1 metro cuadrado en el caso de los machos y en el caso de las hembras se pueden poner 2 hembras por metro cuadrado en la parte de pastura. Solo simplemente mostrarle algunas instalaciones que tenemos de algunos productores que nos van mandando. Este es un criador de la provincia de Buenos Aires que tiene distintos lotes y él los va reorganizando tiene distintos lotes, pero todos de la misma edad. Él los va reorganizando los va sexando, pero también los va reorganizando por tamaño, como para evitar que compitan entre ellos, se peleen, entonces de esa manera va teniendo tandas más parejas. Siempre no quiero meterme demasiado en temas sanitarios porque lo van a ver ahora con Nadia, pero tratar de que estén alejados de otras producciones precisamente por algunas enfermedades que le pueden transmitir. Y si nosotros vamos a tener distintos lotes, tener la distancia entre lotes o entre galpones, siempre respetando por lo menos el doble de ancho del galpón. Tratar de que haya una buena distancia entre un lote y otro, entre un galpón y otro. 2 anchos y medio de galpón es lo ideal. Y por otro lado, también ver si entre un galpón y el otro podemos tener alguna cortina de aire o algo que también ayude a lo que es evitar o corte algún traslado de polvillo de un galpón a otro, que eso es lo que a veces trae algún problema sanitario. Si nosotros vamos a tener, estas son otras instalaciones, estas son las de Mercedes. Fíjense que hablamos recién de la densidad. Cuando nosotros vamos a calcular la densidad, siempre es importante calcular la densidad dentro del galpón. Fíjese, acá había llovido, está todo embarrado, obviamente estos animales no se los pueden sacar en este momento a pastar. Primero porque no hay mucho para pastar, pero además siempre se lo busca porque se dan los baños de tierras, toman sol y demás, pero no en estas condiciones. Nunca sacar a las aves en general cuando está lloviendo, pero mucho menos a los pavos, porque precisamente cuando llueve todo lo que son los bichitos, cascarudos, lombrices suben y a veces esos son los vectores de algunas enfermedades. Entonces,
desde el punto de vista del bienestar animal no es aconsejable, pero también desde el punto de vista sanitario. Lo mismo corre para cuando hay muchas heladas o hay días muy fríos, porque los pastos a veces se congelan y cuando se derriten pasa exactamente lo mismo que cuando llueve. Bueno, esta acá se me repitió. Mostrarle, bueno, no sé qué pasó, están repetidas las diapositivas, pero bueno, para que vean antes de lo que es la recepción de los animales. Como recién mencionábamos, nosotros tenemos por lo general campanas damos calefacción con la luz, pero también tenemos de refuerzo lo que es una campana de gas por si se corta la luz. El gas es más caro, tratamos de cuidarlo, como tenemos un galponcito chiquito con las las dos campanas de luz nos alcanza, pero bueno, el gas lo tenemos como un reaseguro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siguiendo lo que es el periodo de crecimiento, que ya es dejando lo que es la cría? En este momento tenemos mayor dificultades con los machos, porque si es donde le tenemos que poner mayor énfasis. Acá si podemos comprobar la calidad de ese alimento, porque las patas se pueden, al ser animales que son más pesados y como recién mencionábamos, que crecen más rápido, se pueden empezar a torcer, entonces es algo que le tenemos que tener prestar más atención. Y también finalizando este periodo, los animales ya empiezan a tener algunos signos de desarrollo de lo que es el aparato reproductor y empiezan a querer reordenar lo que es el orden social, entonces hay que estar un poco más atento para evitar las peleas. Animales que sean más dominantes hay que tenerlos controlados porque son los que pueden lastimar a los otros y esas carcasas lastimadas después son carcasas que no se pueden comercializar. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo ya para entrar al segundo periodo, terminando lo que es la etapa de cría, es el tema de los implementos. Nosotros cuando recibimos los animales, lo vamos a recibir con los implementos que son para bebés, que ya sean este tipo de comederos y bebederos que se puedan comprar o que lo podemos hacer casero. Lo que es importante es que siempre puedan elevarse en altura, siempre el comedero y el bebedero tienen que estar a la altura del lomo, por lo menos del lomo del animal. El bebedero si puede estar un poquito más arriba entre el lomo y el ojo mejor, porque de esa manera consumen mejor, pero además se protege y se cuida este insumo tan caro que es el alimento. Después, cuando está terminando la etapa de cría, ya no tenemos que pasar al otro tipo de implementos porque piensen en el tamaño de la cabeza de los pavos o de las pavas que intenten comer o tomar agua de esos implementos chiquitos. Entonces, comentamos esto porque hemos visto algunos criaderos que compran, como son implementos caros, algunas producciones siguen teniendo los mismos implementos y ahí es cuando el animal empieza a tener dificultades para comer, a veces se lastiman incluso el moco de pavo, la pequeña crestita, y ahí empezamos con algún otro tipo de problema. Entonces, recuerden que al finalizar esta etapa también utilizar ya sean comederos y bebederos caseros o comprados, pero que el animal pueda hidratarse y consumir el alimento de una manera más cómoda. Recién hablábamos de lo que es el alimento, como otra de las grandes patas de los principios, de los pilares de la producción, de esta mesa que le planteábamos, mencionando lo que es la calidad del agua como algo que es fundamental, como que es el primer nutriente. El agua, en principio, como comentábamos, si no es un agua segura, se recomienda tratar de potabilizarla con unas gotas de lavandina, de cloro. Es importante tener en cuenta que el cloro debe ser algo que se tiene que cuidar, no se debe dejar el cloro expuesto al calor, porque también a veces tiene olor a lavandina, pero no tiene un cloro activo que ayude a potabilizar el agua. Entonces, si nosotros no tenemos la certeza de que el agua sea buena para que consuman los animales, potabilizamos. Y también recién mencionábamos lo que era el vinagre, que también es algo que se puede recomendar poner. Tratar de que el agua sea limpia y fresca. Hay veces que el agua desde el punto de vista microbiológico es apta para consumo, pero no desde el punto de vista químico. A lo mejor son aguas demasiado saladas o por el contrario, aguas demasiado alcalinas. El agua salada puede ser algo que se puede controlar tratando de revisar, tratando de
sacar la sal del alimento. Todo alimento al elaborarse tiene sal. Lo que es más difícil es de controlar lo que son las aguas alcalinas, porque el agua alcalina es un agua amarga y que los animales empiezan a no consumirla. Por eso es importante pensar o conocer qué tipo de agua es la que le vamos a dar. Y si no, tratar de filtrarla. Existen filtros muy caseros que se han propuesto desde el INTA como para tratar de filtrar el agua que le vamos a dar de comer, de tomar a estos animales. El agua siempre tenga que estar limpia y fresca. Si en esta época es fundamental, porque es importantísimo que se hidraten, si por el motivo que sea el tanque está al sol, bueno, tratar de ver de qué manera podemos forrar ese tanque. Hemos visto cómo ponen a modo de hielo botellas de 2 litros de agua congeladas, los ponen adentro como para que ayuden a refrescar un poco el agua. Siempre tratar de que la temperatura del agua no supere los 25 grados, eso es importante, así el animal se refresca consumiendo también el agua. También la limpieza del alimento y que el alimento esté seco, hay que evitar el alimento húmedo, las aves no son tan amigas de consumir el alimento húmedo, sobre todo porque eso puede traer algunos hongos que pueden llegar a perjudicar, no en el momento, sino a futuro, y traer algún problema sanitario. Tener previsto dónde vamos a almacenar ese alimento, que sea un lugar seco, precisamente para evitar estos problemas, y también de lo posible que sea en algún tarro tapado, evitando el tema de los roedores o de otras aves, porque estos son vectores bastante interesantes. Hay un manualcito que es de manejo de calidad de agua para granjas avícolas, que es de SENASA, esta es la dirección, si lo quieren buscar en internet, y ahí habla de toda la calidad de agua y las cualidades, características que tiene que tener el agua para el consumo. Pero bueno, tener en cuenta que también no solamente es el principal alimento, sino que también es uno de los principales vectores de enfermedades si no está en condiciones adecuadas. Ahora, para involucrarnos un poco en el tema del alimento, primero vamos a hablar de algo muy general, como es, cuando nos referimos a alimento, pensamos en algunas definiciones, porque no es lo mismo hablar de alimento que hablar del nutriente que me aporta ese alimento y de la nutrición que estamos buscando a partir de ese alimento. Entonces, la nutrición es más lo fisiológico, que es lo que le sucede al organismo cuando ingresa ese alimento, que es este producto, ya sea natural o artificial, que utilizamos para proveer al animal los nutrientes, que estos nutrientes son los componentes que va a tener el alimento y que son los que va a utilizar el animal para empezar a cumplir todas las funciones fisiológicas, desarrollar su organismo, todo lo que son sus órganos, sus aparatos, crecer y transformar precisamente este alimento a través de sus nutrientes en lo que es carne. Los alimentos, ¿cómo se componen? Bueno, básicamente el alimento es un alimento de tipo balanceado. ¿A qué nos referimos con alimento balanceado? Bueno, que precisamente para la edad del animal cumpla con todas los nutrientes que ese animal necesita para desarrollarse. Ese alimento balanceado está compuesto por una parte energética, que en general se obtiene a partir de distintos cereales, de aceites y grasas. Los cereales básicamente son el maíz, el sorgo. Las proteicas pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Nosotros siempre preferimos recomendarles lo que son de origen vegetal, como es el complejo soja, el speller o algunos porotos que también aportan proteína. Y también vitaminas y minerales. Algo que es fundamental es que nosotros muchas veces nos consultan del maíz. El maíz es un alimento espectacular, pero es un insumo de todos aquellos que van a formar parte de un alimento balanceado. Si bien el maíz tiene proteína, el maíz tiene energía, pero no tiene toda la proteína que necesita un animal y de la calidad que necesita un animal para poder desarrollarse. Sobre todo los pavos, que necesitan, por lo menos los primeros días, una proteína mayor
que aquella que necesitan los pollos. Entonces, tengan en cuenta que si bien un alimento tiene que ser balanceado, que si bien recomendamos que sea un alimento a base de cereales, evitar que tenga conservantes, que tenga antibióticos, que tenga, sí, que traiga lo necesario y lo que ayude a prevenir algunas enfermedades, pero básicamente que sea balanceado y que no sea solamente compuesto por un solo insumo. Después hay un montón de formas de lograr esta dieta balanceada que puede ser a partir de los elementos que nosotros conseguimos. Nosotros producimos maíz, a lo mejor tenemos sorgo, tenemos algo de trigo, algo de soja. Bueno, vemos con lo que nosotros producimos qué es lo que nos estaría faltando para poder armar un alimento balanceado que vaya respetando todas las etapas de los animales. Hay una planilla de Excel, un cuadro de Excel que ayuda a quienes le interesen poder armar un alimento balanceado y si no, bueno, usar los alimentos que vienen comercialmente. Empezar a pensar en criar pavos sin saber qué le doy de comer es uno de los principales errores. Es lo primero que tenemos que ver si en el lugar se consigue un alimento apropiado para pavo, porque esa es una de las 4 patas. Si esa pata de la mesa es la que está más corta, y lo más probable es que la mesa se me cae. Entonces, más allá de lo que es los cuidados en los primeros días, lo nutricional es muy importante. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que son animales de aptitud carnicera, que tenemos que armar un buen esqueleto para después poder echarle kilos de carne. Entonces, todo lo que es no solamente las proteínas, la energía, sino también lo que es el contenido de calcio es sumamente importante, el contenido de fósforo es importante, una relación de 2:1 entre el calcio y el fósforo es fundamental, sobre todo en el alimento iniciador, para que ese animal, junto con lo que es la vitamina D, que también traen los alimentos, esos 3 componentes hacen una buena asimilación del calcio y armar una buena estructura, un buen esqueleto, como para que después ese animal pueda, entre comillas, cargar kilos. Es decir, poner que todos los músculos tengan un buen esqueleto como para poder sostenerse. Y nosotros vamos a pensar en cuáles son las condiciones nutricionales que necesitan, las recomendaciones nutricionales que necesitan los pavos. Para engordarlo tenemos distintas etapas, distintos alimentos. Si queremos hacer una gran producción, tenemos que pensar en 6 a 7 alimentos. Esto lo podemos resumir a 4 o 3, dependiendo si conseguimos un preiniciador, o este preiniciador también se puede reemplazar por un micropeleteado que se usa también para pollos parrilleros, que tenemos que tener la certeza de que si traen algún coccidiostato, ¿qué coccidiostato traen? El coccidiostato es un antiparasitario que ayuda a prevenir una enfermedad que nadie ahora les va a comentar, que es la coccidiosis. Una de las formas de prevenirlo es con un antiparasitario en el alimento. Para los pavos, normalmente hay un coccidiostato, que es la salinomicina, que es tóxico. Entonces, si nosotros vamos a usar un micropeleteado, que es un alimento que se usa para avicultura, más que nada para lo que es pollos parrilleros, si trae coccidiostato, porque no todos lo traen, tenemos que estar seguros que no es salinomicina. La salinomicina es tóxica para los pavos, pero no es tóxica para los pollos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. A veces uno dice, no, pero yo usé alimento de los pollos y no debe traer porque no pasó nada. Algo que también tienen que tener en cuenta es que la salinomicina actúa por acumulación. Entonces, al principio que los animales comen poquito no pasa nada, pero después cuando empiezan a crecer y empiezan a consumir más cantidad de alimentos, ya ahí empiezan a tener la dosis tóxica de este antiparasitario. Entonces, tener cuidado con eso. Después se puede pasar a lo que es un alimento de tipo iniciador, ahí estamos hablando, recién mencionábamos que se necesita un mayor porcentaje de proteína. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que va
bajando la proteína, va a ir subiendo la energía. Si nosotros queremos comparar proteína, pensemos en algún poroto, como puede ser la soja, y energía con el maíz. A medida que nosotros vamos así, pensando en un alimento balanceado, vamos bajando el contenido de soja, vamos aumentando el contenido de maíz. Pero esto de bajar y aumentar siempre tiene que ser de una manera controlada y tratando de ver qué cantidad de cada uno podemos aplicar. Nosotros podemos darle fórmula, pero ya les digo, hay una planilla de Excel que yo después se la voy a compartir a Gustavo si no la tiene, porque esa planilla de Excel ayuda a armar un buen alimento balanceado, armar una buena dieta con los insumos que normalmente nosotros tenemos o podemos llegar a tener en nuestra chacra o en el campo. A veces se va a necesitar un refuerzo que puede ser el de los minerales y vitaminas, sal, que eso es algo que los cereales no traen. Entonces, para ir viendo cómo vamos pasando las distintas etapas y los requerimientos, para las distintas etapas, bueno, tenemos una primera etapa que es la etapa de cría, que puede extenderse hasta la 8ª semana. Recién hablábamos de la 6ª semana, más pensando en todo lo que era el manejo de implementos y de la calefacción. Con respecto ya pensando en lo que es la nutrición, ya podemos extenderlo hasta la 8ª semana. Los primeros días podemos dar un alimento preiniciador, que tiene un 28% de proteína y es el que yo les comentaba que a veces si no se consigue, a lo mejor se puede reemplazar por el micropeleteado para avicultura, que viene para parrilleros, y si no directamente le damos el alimento iniciador. Piensen que un buen alimento iniciador de pollos puede estar alrededor del 23% de proteína y nosotros necesitamos un 25% de proteína. Por eso el tema de tratar de conseguir un alimento que sea para pavos, porque tiene mayor contenido de proteína. Por lo general, en esta primera etapa, el consumo es entre 3,2, si le vamos a dar el alimento peleteado, el micropeleteado o el preiniciador, hasta 4 kilos durante estas primeras 8 semanas. ¿De qué puede variar este consumo? Es de la cantidad de hembras y de machos que tengamos en el lote y del tipo de alimento que nosotros le vayamos a dar. Si este alimento tiene poca proteína y poca energía, a lo mejor puede consumir un poco más. ¿Es lo recomendable? Obviamente no, pero a veces es la realidad con la que nos encontramos en los lugares donde por ahí no encontramos este tipo de alimentos. ¿Por qué es importante controlar o mencionar lo del peso? Precisamente por esto, porque cuando no conocemos la calidad del alimento, o a veces nos dicen que no, que este alimento trae la proteína y trae la energía y resulta que los animales no engordan, bueno, a lo mejor, por lo general las empresas que hacen alimentos ya tienen los troqueles preparados, hacen las fórmulas, pero a veces van cambiando las tandas de cereal, entonces puede variar un poco la calidad de ese alimento. La mejor manera de comprobarlo es viendo el desarrollo de los animales. Después lo pasamos a un alimento de tipo de crecimiento que ya va a estar hasta la semana número 16, dependiendo la edad a la edad que vamos a faenar. Piensen que los pavos por lo general se faenan a partir de las 5 semanas, 6 semanas. Entonces, dependiendo a la edad que nosotros lo vamos a faenar, es si llevamos esta etapa de crecimiento, a partir de las 14 semanas ya se puede pasar a un alimento de tipo terminador. Siempre lo importante es que por lo menos tengan 2 semanas del alimento de tipo terminador. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque si el alimento de crecimiento es comprado y trae cualquier conservante o incluso algún antiparasitario, nos aseguramos que esas 2 semanas de terminador, ya seguro que un alimento de este tipo no trae ningún conservante ni nada, entonces no me va a quedar nada en la carne, voy a tener tiempo de que cualquier componente que tenga el alimento no me va a quedar en la carne, es decir, van a eliminar todos los productos que puedan llegar a resultar indeseables. Entonces, el alimento de crecimiento es un alimento que, como recién mencionamos, empieza a bajar la proteína, vamos a tener un alimento de más o menos 20% de proteína, que es parecido a algún buen terminador de parrilleros. El consumo que vamos a tener durante este periodo es aproximadamente 15 kilos.
también dependiendo de la cantidad de machos y de hembras que hagamos, y si criamos hembras y machos por separado. Y el peso corporal en promedio va a estar entre los aproximadamente 8 kilos, 7 kilos las hembras, 9 kilos los machos. Un poco conocer estos pesos es precisamente, como recién mencionamos, para poder ver el desarrollo que tienen nuestros animales y la calidad del alimento. Y después ya pasamos al tipo de terminación, que es un alimento de tipo terminador, ya de engorde final. Estos alimentos, si bien no tienen, pero nos tenemos que asegurar, no tenemos que dar nada por sentado, que no tenga ningún antiparasitario ni nada, como para que la carne, cuando faenemos estos animales, esa carne sea una carne limpia, que no traiga ningún medicamento, ningún fármaco. El alimento terminador es un alimento que tiene ya muy poca proteína comparado con los otros, tiene un 16% de proteína, es más parecido a un alimento de tipo de ponedora. No se puede usar el alimento de ponedora porque el alimento de ponedora tiene mucho calcio que los animales de esta categoría y esta edad no la pueden asimilar. Entonces, si bien es un alimento que uno lo podría pensar en un alimento de ponedoras, estamos hablando de un alimento de terminación, un alimento de engorde. Porque también a esta proteína la tiene que acompañar una buena cantidad de energía que para las ponedoras no es necesario. El consumo en esta etapa va a ser variable porque dependiendo, si nosotros vamos a faenar animales a las 16 semanas, el alimento de tipo terminador se lo vamos a dar a las 14 semanas, donde la conversión va a ser distinta, va a ser una conversión un poco mejor que la que vamos a tener a partir de las 16 semanas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que a medida que los animales van creciendo, que las aves van creciendo, van a tener una conversión alimenticia mayor. Al principio comen poco y engordan mucho. Cuando el animal va creciendo, consumen mucho, pero no se frena un poco ese crecimiento porque en realidad ya la fisiología del animal está finalizando, ya están los animales conformados y al principio están armando plumas, están armando todo lo que es su aparato reproductor, todo lo que son sus órganos, se están desarrollando y eso hace a que ese crecimiento sea más acelerado. Después solamente ya empiezan a frenar un poco lo que es la conversión y la formación del músculo y empiezan también a acumular un poco de grasa. Más allá de las 20 semanas no se recomienda faenar porque los animales ya se empiezan a preparar para la reproducción. Ahí sí empieza todo lo que son, sobre todo los machos, a tener una mayor producción de testosterona y ya empiezan a tener un sabor de carne un poco más fuerte, como lo llaman los productores. Ya el sabor de la carne empieza a modificarse. Entonces, se recomienda faenar a partir de las 16 semanas, entre las 16 y las 20 semanas, no más que eso. También se piensa en faenarlos porque el animal empieza ya a prepararse para la reproducción, frena lo que es el crecimiento, pero además empieza mucho este desarrollo que empiezan a tener la madurez sexual, hace que se empiecen a pelear un poco más, entonces ahí se empiezan por ahí a arruinar lo que sería esta carcasa. Entonces, tener cuidado también con eso. Entonces, como comentario general de lo que es la parte de alimentos ningún alimento de pollos o ponedoras va a satisfacer las necesidades nutricionales de los pavos, sobre todo en lo que es las etapas principales. Esto lo que va a hacer es disminuir el rendimiento y puede también incluso aumentar la mortandad, sobre todo teniendo en cuenta si los animales no tienen esta relación de 2:1 de calcio y fósforo y podemos empezar a tener problemas de raquitismo. Y tener cuidado con lo que recién mencionábamos, con lo que es la salinomicidad. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna consulta. Tratamos de controlar, de mirar rápidamente todos los principales puntos, retomando algunos conceptos que seguramente ya conocen, como para ya irnos de lleno a lo que muchas veces nos causan mortandad, y que son los problemas sanitarios. Sí, acá tenemos una pregunta. Sí.
Y yo quería hacer una pregunta. Quería saber cuáles son las elecciones de cama más importantes para estos animales. Si es lo mismo que los pollos, se puede usar paja de trigo, si se puede usar cáscara de arroz o alguna otra de estos elementos que usan para los pollos. Mire, si para los pavos la mejor es la cáscara de arroz. Nosotros no la usamos básicamente porque no conseguimos en la zona. El problema que tiene la cáscara de arroz es el uso posterior que tiene esa cama. Nosotros por lo general la cama la sacamos una vez que terminamos de criar los animales, la sacamos, la compostamos y se usa en la agricultura. La cáscara de arroz no se composta nunca, tiene mucha lignina y no se termina de procesar nunca. Entonces es como que no serviría para ese segundo. Uno cuando tiene pequeñas producciones siempre trata de que no haya ningún residuo, que todo sea una economía circular, que todo se pueda reutilizar. Y por otro lado, en este momento la cáscara de arroz era bastante costosa. La viruta no es barata para grandes cantidades, pero la cáscara de arroz estaba, como no hay, estaba siendo bastante costosa. Entonces, de elección, la cama de arroz, como segundo lugar la cáscara de la viruta de madera, puede ser lo que usted me dijo, algo de paja de trigo, lo que tiene que tener, que sea importante que no sean cosas que sean muy duras. Yo en algún momento vi cáscara de maní que la habían picado. El tema es que también uno tiene que pensar en que eso tiene que absorber las excretas, entonces también tiene que ser un elemento que pueda absorber. En algún momento se usó la cáscara de girasol, pero es demasiado, es una oleaginosa, entonces es muy grasosa, no servía mucho. Cuando uno no tiene nada, bueno, siempre le pone más cantidad, por lo menos 15 centímetros, entonces eso se va a mezclar con las excretas y con algo de alimento que a lo mejor se cae y bueno, va a ayudar. Pero bueno, eso en principio, arroz o madera. Otra preguntita, Zulma. Sí. Sí, quería saber si tenés un estimado del costo de producción del kilo de carne de pavo y un estimado del valor de mercado. Mira, el kilo de carne de pavo, el costo es muy variable porque depende de lo que del costo del alimento que ustedes tengan. O sea, nosotros hoy el alimento, por ejemplo, el alimento que uno consigue, el kilo de alimento de pavo está en 700 pesos, el kilo. Pues vamos al más caro que es el iniciador. Te estoy hablando de un mes atrás que estuvimos averiguando. Nuestro costo, pues nosotros fabricamos el alimento, es de 400 pesos. Entonces, ahí tenés el costo del alimento, por lo general es el 70% del costo de producción. Entonces, con estos valores es muy variable el precio. O sea, puede ser un precio, si ustedes hablan de una producción para comercializar, donde tiene que estar resuelto el tema de faena, tienen que pensar en una producción donde ustedes se hagan el propio alimento. La avícola La Rubia, que es la que yo les mostraba algunas fotos, ellos tienen su propia planta de alimento balanceado y tienen, bueno, su propia planta de faena. O sea, es una respuesta muy difícil pensando en la realidad que tienen los productores, que no todos van a conseguir el alimento y que el alimento puede variar realmente el costo de producción. Lo otro que me preguntaste era el kilo de carne. Nosotros acá, en general, el kilo de carne se regula por lo que es el animal de importación, que es el que viene de Brasil, y en este momento no sé realmente cuánto está. Porque no estaba ingresando por este problema que tuvo en Brasil con Newcastle. Tuvieron un brote de Newcastle y se cortó el ingreso de todos los productos de Brasil a Argentina. Listo, Zulma. Bueno, muchas gracias. No sé quién preguntó lo de los costos, pero lo que me comprometo es a pasarte el costo que está teniendo la gente de La Rubia
a cuánto ellos comercializan en Capital Federal y en Buenos Aires, a ver qué costo están teniendo y qué de alimento, por lo menos fabricado por, digamos, ahí en la planta, y cuánto lo están vendiendo, como para por ahí que a ustedes les permita tener un parámetro para sacar costos. Bárbaro, gracias, Zulma. Perfecto. Ahora entonces, bueno, yo dejo de compartir y que pueda ingresar Nadia con su... Dale. ¿Dejé de compartir ya? Sí. Yo te estoy viendo todavía. Buenas tardes a todos. Soy Nadia. Ahí vamos con... ¿Capaz que dejaste? Sí. Bien. Ahí vamos a buscar. Sí. Un poco la idea es que Nadia comentara lo que es la parte sanitaria y cuáles son ahí, bueno, van a ver básicamente los principales, a lo mejor, problemas que ustedes pudieron tener y después podrían compartirlo, cuáles son, si alguno de estos problemas, y bueno, y tratar de ver de qué manera se pueden ir resolviendo. Estás muteada, Nadia. Nadia, estás muteada. Nadia, estás muteada. Sí, ahí ya vimos, pero se le frenó un poco la computadora. ¿Pausar? No ves que está ahí el micrófono pausado. Bueno, deja de compartirse. Sí, porque no hay chance. Después se lo tengo que hacer antes. Acá. Listo, y ahora sí. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Pasa que había compartido la pantalla y no me permitía Ahora sí se escucha, pero se escuchan las dos. rehabilitar Apaguen un micrófono. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos y ahí vamos. Ahí está. Bien, ¿ahí lo observan bien? Sí, se ve un correo Está electrónico. compartiendo la pantalla. Ahora que se seleccione, vamos a dejar de compartir de nuevo. Vamos a compartir pantalla. Yo seleccioné acá, unidad de pago. Microsoft Power. Y ahí vamos de nuevo. Se está cargando. Ahí se ve bien, Nadia. Tengo que sí. Y acá, ahora sí le estoy acá. Perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Se observa bien ahora sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hablar básicamente de cómo manejar sanitariamente a los pagos. Qué cuidados hay que tener, cuáles son las enfermedades más prevalentes, para tener un poco de noción con qué problemas nos podemos encontrar al crear pagos. ¿Sí? En primer lugar, bueno, Zulma ya habló bastante de algunos puntos de esto. Lo que hace en gran medida a la prevención de los problemas sanitarios es una serie de puntos de los cuales Zulma se ha extendido bastante en algunos de ellos, como es las características de las instalaciones, que sean instalaciones adecuadas. Si pudiéramos hacer lo que se llama un manejo todo adentro, todo afuera,
porque ingresa un lote de pavos de una edad, lo crío y lo saco y limpio las instalaciones, sería lo ideal. Para que no haya múltiples edades, porque eso genera mayor posibilidad de que se contagien enfermedades entre lotes. El ingreso de un animal a una granja siempre es un riesgo. Y bueno, si tenemos aves de diferentes edades, poder manejarlas en diferentes galpones, en lo posible que estén separados 25 metros como mínimo. Bueno, la ubicación de la granja implica obviamente lo que comentó Zulma, lo que es los requisitos desde el punto de vista del SENASA para habilitar una granja, pero al margen de eso, bueno, estar lejos de una ruta siempre es conveniente, que esté cercado para que no entre cualquier persona a la granja, que el ingreso a la granja sea estrictamente por personas que tengan necesidad de entrar y no que cualquiera llega y va y mira los animales. Para ello lo ideal es que el perímetro esté cercado, para que no solo no entre cualquiera, sino tampoco no entren animales silvestres donde el cerco impida eso. El acceso a la granja, como les digo, limitado para que no entre cualquiera, y a su vez dentro de cada galpón podemos ubicar una bandeja con cal para desinfectarse el calzado, para evitar ingresar algún microorganismo. Importante también a lo que hace la profilaxis ambiental, la limpieza y desinfección de las instalaciones, sobre todo cuando, bueno, en el día a día y más fuerte cuando las instalaciones se encuentran vacías. La limpieza implica lavar con agua y detergente, la desinfección ya implica usar desinfectantes para bajar la carga ambiental, ¿sí? El control del agua de bebida, lo que comentaba Zulma, que los animales dispongan de agua potable en cantidad y calidad suficiente, fresca. Los pavos consumen proporcionalmente más agua que los pollos, así que es muy importante este punto. No debemos olvidar que es el principal nutriente. El 75% de nuestro cuerpo, del cuerpo de los pavos, está conformado por agua. Y a veces no se le da la debida importancia. Bueno, el control de los roedores, y al igual que las moscas, insectos o ácaros como los piojos, es fundamental porque estos organismos funcionan como vectores de enfermedades, ¿sí? Entonces, en las condiciones que tenemos alrededor de nuestras instalaciones, para evitar que haya roedores, como mantener el pasto corto, sin materiales o basura que permita que los roedores se oculten, o que se evite que haya encharcamientos de agua donde no haya moscas y no haya mosquitos. Siempre es muy adecuado para evitar los problemas sanitarios o minimizar el riesgo de un problema sanitario. Y muy importante también la eliminación de los cadáveres. Bueno, lo ideal siempre para eliminar los cadáveres, siempre uno que encuentra un animal muerto lo debe retirar cuanto antes de las instalaciones. Lo ideal es compostar esos cadáveres. También dependerá de las normativas del municipio en donde uno se encuentra, si permite el enterramiento sanitario o la incineración de los cadáveres. Pero es un punto muy importante para evitar la proliferación o la diseminación de enfermedades. Bueno, y ya hablando de enfermedades en sí, bueno, comentarles que las enfermedades más comunes en los pavos las podremos englobar o clasificar como bacterianas, producidas por bacterias obviamente, como son la salmonelosis, la pasteurelosis, las enfermedades que produce Escherichia coli y micoplasmosis. Virales, viruela e influenza aviar, producidas por hongos como aspergilosis, producidas por parásitos como coccidias, ascaris y stomonas, aquellas que se producen ante deficiencias nutricionales o intoxicaciones, ya sea por micotoxinas o, como comentaba Zulma, por algunos anticoccidiales. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de lo que es salmonelosis. Salmonella es particularmente muy importante, está considerada por el Plan Nacional de Vigilancia Avícola, porque bueno, hay dentro de las salmonelas algunas que son zoonóticas, ya lo vamos a comentar, que las comparte el hombre y los animales,
y que generan infecciones alimentarias, con cuadros de diarrea que pueden ser muy graves para los humanos. En primer lugar vamos a hablar de esta Salmonella puliorum, una variedad, una especie, que no afecta a la persona de ninguna manera, no se trata de estas que les comentaba recién, sino que afecta a los pollitos jóvenes antes de las 4 semanas. Y genera una enfermedad que se la conoce como diarrea blanca bacilar. Porque genera en pollitos de 3, 5 días, mayormente a los 7, 10 días, una alta mortandad que se puede iniciar ya en la incubadora. ¿Por qué? Porque la transmisión de esta salmonela puede ser vertical, desde la madre enferma, que esté infectada, que a lo mejor puede ser portadora y no se ve enferma, o realmente está enferma en ese momento, pone el huevo y contaminó al embrión ya en el interior. El pollito nace y está contaminado él y puede contaminar al resto en la nacedora. Y esos pollitos se van a morir a los pocos días, como le digo, mayormente 7, 10 días. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Bueno, con que vemos que los pavitos están con frío, se amontonan abajo de la fuente de calor, tienen una infección. Piensen en qué hacemos nosotros, están afiebrados, se amontonan abajo de una fuente de calor, se los ve aletargados, deprimidos, como dormidos, quietos, con las plumas erizadas y las alas caídas, como podemos ver acá, el pollito. Como dormido, con los ojos cerrados, con las alas caídas, con las plumas erizadas. ¿Sí? Y presentan lo característico, porque se llama diarrea blanca bacilar, porque se ven una diarrea blanca en la región de la cloaca que les pegotea las plumas, le enlacia las plumitas de la cloaca. Y nosotros abrimos estos pollitos muertos, puede ser variable, de acuerdo a cuán rápido se hayan muerto. Quizás algunos se hayan muerto muy rápido y no encontremos nada, pero en otros, que la enfermedad ha cursado un poquito, vamos a encontrar algunas lesiones, como unas nodulaciones grises en el hígado, en el vaso, en el riñón, en los pulmones los podemos encontrar congestivos, hinchados. El saco vitelino, que es lo que queda de la yema una vez que el pollito nace, que normalmente se termina de reabsorber en los primeros 10 días de vida, puede verse que no se ha reabsorbido, que está casi como cuando el pollito nació. Y también se observan en los ciegos lo que se llaman núcleos secales, que es como una masa gaseosa, así como un aspecto a queso dentro de los ciegos. Los ciegos, después lo vamos a ver en alguna imagen, son como 2 sacos ciegos, porque no tienen fondo, que están, donde termina el intestino, se abren como 2 saquitos ciegos que no tienen fondo, donde ahí encontramos como yo le digo, este aspecto de queso. ¿Qué pasa? Las salmonelas no se recomienda el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay animales que se van a enfermar y van a morir, pero hay muchos que se van a enfermar, se van a recuperar, pero en realidad permanecen como portadores y intermitentemente o permanentemente van a estar con sus heces y van a seguir contagiando y persistiendo la salmonela en el lugar. Entonces, lo correcto es directamente eliminar el lote y hacer esa desinfección súper extrema para poder controlar este problema. Y acá, bueno, lo que les decía, cuando uno abre esos pollitos muertos encontramos estos puntos de necróticos, estos blanquitos, tanto en el... voy a buscar el puntero, si me permiten. Está el puntero, ¿no? Para poder anotar. Listo, es con solo la flecha, perfecto. Bien, disculpen que soy media novata. Bueno, acá vienen en el vaso, que es como una pelotita que se encuentra al lado del estómago, ustedes la panza la deben ubicar bien, y en el hígado, ¿sí? Estas puntuaciones blancas son puntos necróticos que se observan en los pollitos bebés que se han muerto. Entonces, después hay otro tipo de salmonela que se llama gallinarum, que produce lo que se llama tifus, como enfermedad se conoce como tifus,
que puede afectar las aves que están en crecimiento, pero mayormente afecta a aves adultas, ¿sí? En estos casos puede haber brotes agudos, donde de pronto se mueren animales, cae la postura y cae el consumo de alimentos. Y cuando uno observa el lote, hay algunos animales que están igual que el pollito, deprimidos, parados, como dormidos, con los ojos cerrados, con las plumas erizadas. Bueno, acá en lugar de una diarrea blanca, vemos una diarrea amarillenta, amarillo verdoso. Verdoso porque elimina la bilis, que es bien verde, por eso le da a veces el color verdoso. Puede haber aves que van a sobrevivir y que generan el cuadro crónico, al igual que esto es lo mismo en cualquier salmonela. Hay aves que sobreviven a ese primer pasaje de salmonela, pero que quedan como portadoras. Entonces, intermitentemente o forma permanente van a estar liberando salmonela. Esas aves que están en estado crónico uno ve que se consumen, pierden peso, están pálidas, uno se da cuenta porque las crestas y las barbillas tienen que estar bien enrojecidas, están pálidas, están anémicas. Si esto no hacemos ningún tratamiento se va a morir más del 50% del lote, pero tampoco el tratamiento tiene mucho sentido más que para evitar que se disemine más en la granja, hay que lamentablemente eliminar el brote. Bueno, y a la necropsia lo que vamos a ver es los hígados agrandados, friables. Vieron que el hígado es un órgano que si uno lo aprieta se rompe. No es como el músculo que uno puede apretar entre dos dedos y se mantiene intacto. Uno aprieta el hígado y se rompe. Eso es lo que se llama friable. En estos casos, por la salmonela, el hígado permanece friable y un poco más friable de lo habitual porque está agrandado y lleno de sangre, está congestivo. Y el color por fuera puede ser así bronceado o cobrizo, ¿sí? Además del hígado también está agrandado el vaso, puede haber así una irritación a nivel del intestino, y ya las aves que mueren como en la parte crónica, encontramos estos puntos necróticos en diferentes órganos, en el intestino, en el hígado. ¿Qué está pasando? Perdón. A lo mejor tengo algo. En el hígado, en el vaso, en los intestinos podemos encontrar esos puntos necróticos, ¿sí? Acá observamos, bueno, el hígado con ese aspecto de color bronceado. Perdón, pero mi puntero es como que es medio lento, no lo observo. Bueno, el hígado de ese color medio bronceado, cobrizo, con los puntos necróticos blancos, el vaso, que es esa bolita que se ve al lado de la panza, de la molleja, que tiene como esas puntuaciones necróticas, y la enteritis que podemos encontrar en los intestinos. Ahí el intestino está abierto a lo largo, ¿sí? Bien. Y después, bueno, como les decía, hay otras salmonelas que esto es lo que hace que sean quizás más graves para la salud pública, porque son otro tipo de salmonelas que se llaman móviles, que son zoonóticas, que generan las intoxicaciones alimentarias. Cualquiera de estas salmonelas ocurre lo mismo. Las aves de más de un mes, ¿qué pasa? La bacteria se ubica en el intestino. Muchas aves se van a recuperar quizás en 2 meses, pero un porcentaje importante de ellas van a ir excretando la salmonela, quizás no se las va a ver enfermas, se pueden llegar a enfermar cuando haya una situación estresante, como puede ser el inicio de la postura. Y ahí sí se manifiesta la enfermedad. Y mientras tanto no nos dimos cuenta que estaban enfermas. Esto hace que el problema de salmonela sea tan complejo y lleve a la eliminación de los lotes, ¿sí? Cuando se diagnostica realmente. Bueno, entonces en salmonela es muy importante lo que se refiere a prevención. Dijimos que la salmonela se ubica en el intestino, se elimina con la materia fecal. Entonces, tenemos que pensar que hay un montón de potenciales vectores, como pueden ser la ropa, el calzado, las manos de las personas, roedores, aves silvestres, insectos, el agua o el alimento contaminado por esta materia fecal, o por la materia fecal de algún árbol, de un pájaro o un ave que el tanque de agua no estaba correctamente tapado y pasó un ave enferma y nos contaminó el agua. Son posibilidades que hay que tenerlas en cuenta.
El alimento en particular, el pavo, como tiene un alto porcentaje de proteína bruta el alimento, se emplea muchas veces harina de carne, que le aporta un gran porcentaje de proteína bruta. Y esa harina de carne puede estar contaminada con salmonela, entonces el origen de esa harina de carne tiene que ser realmente confiable. Una forma de poder eliminar esta salmonela del alimento es peletear, porque cuando uno hace el pellet, se lo expone al alimento a alta temperatura y presión y la salmonela muere. Si se da la posibilidad de preparar el alimento peleteado, mucho mejor, se disminuye el riesgo, ¿sí? Otra cosa que hay que tener mucho en cuenta es el tema de que obviamente el huevo está contaminado. La salmonela se libera por materia fecal, la cloaca está contaminada, el huevo puede salir contaminado. Con el huevo podemos estar contaminando la incubación, la sala de incubación, y también el tema de que estamos contaminando los maples, entonces nunca debemos ingresar a la granja maples que no sean, que vengan de otro lugar, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, eso en primer lugar. Otra enfermedad común que se puede dar en pavos es la pasteurelosis, que es la enfermedad que produce diferentes serotipos de pasteurela, ¿sí? Diferentes especies, vamos a decir, de pasteurela. Algunas son muy virulentas y desencadenan la enfermedad, y otras son más light, digamos, más avirulentas. Los pavos, los patos y los gansos son muy susceptibles, ¿sí? Es importante decir que todas estas enfermedades que yo voy a comentar, las comparten en su gran parte grandes aves, o sea, no es solamente para los pavos, la comparten con las gallinas, la comparten con los pollos, en menor o mayor medida. Entonces, si podemos evitar tener otras especies dentro de la granja, o por lo menos mantener distancias entre estas diferentes especies entre la granja, mejor, ¿sí? Bueno, la pasteurela afecta mayormente a las aves adultas. ¿Dónde es que encontramos la pasteurela? En la materia fecal de las aves enfermas, las que se recuperaron y también quedan como portadoras, en los cadáveres de las que se murieron, ratas pueden actuar como vector, el agua o el alimento contaminado con esta materia fecal, o a través del aire también. Esta pasteurela, esta enfermedad también se conoce como cólera aviar, quizás lo han escuchado más con ese nombre. Puede tener una presentación hiperaguda, donde el animal muere y prácticamente no mostró signos. Puede tener una presentación aguda, que en donde vamos a alcanzar a ver en el animal estos signos, como que está deprimido, no está comiendo, hay mucho moco en las fosas nasales, hay cianosis, esto quiere decir que no se oxigena bien el ave, entonces vemos las crestas y las barbillas oscuras, y una diarrea fétida de mal olor, ¿sí? A veces, cómo se ve la presentación, si hiperaguda, aguda o crónica, también depende del estado inmunitario del ave y de las condiciones en que el ave se cría. Si son malas condiciones, el aire está totalmente enrarecido, el animal está estresado, y es más probable que manifieste una presentación hiperaguda, donde no nos da tiempo a nada. ¿Se entiende? Bueno, y la presentación crónica, ya el animal también está deprimido, puede haber conjuntivitis, hay dificultad para respirar, lo que el término disnea, puede haber cojera, el animal se le inflaman las articulaciones, tortícolis, porque esa gran inflamación, sinusitis, al igual que nos ocurre a nosotros, se va hacia el oído, y entonces el animal se genera una otitis que le genera al animal tortícolis, y puede haber inflamación de las barbillas, ¿sí? Acá tenemos algunas fotos de imágenes, ¿ven? Acá se observan bien la sinusitis con la inflamación de los senos, ven que se observa hinchado, ¿sí? Acá la inflamación de las barbillas, ¿sí? Puede haber una o dos barbillas inflamadas, y acá algunas gallinas que pueden llegar a presentar tortícolis, por esto de la afección del oído medio, que el seno está muy próximo al oído, ¿sí? Bueno, y acá lo que podemos llegar a encontrar en las aves muertas, a la necropsia, ¿sí? Hay los cuadros hiperagudos, muchas veces encontramos estas pequeñas petequias, que se llaman estos puntitos rojos,
en la molleja, ¿sí? O en los pulmones así congestionados. El hígado puede presentar estos puntos blancos de necrosis, ¿sí? Propio de algunos cuadros septicémicos, ¿sí? Que se dan en los cuadros más agudos. Y es característico en el pavo el aspecto así del pulmón, tan congestivo, ¿sí? Y en algunas gallinas que están en postura puede haber una regresión folicular y folículos a veces se desprenden y caen a la cavidad abdominal y generan peritonitis. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo podemos prevenir cólera aviar? Bueno, como les decía, la limpieza y desinfección son fundamentales, la eliminación de vectores y la vacunación. Vienen vacunas que permiten prevenir el cólera aviar. Si estamos con el problema, ¿cómo lo tratamos? Con antibióticos. Pueden ser sulfaquinoxalina o tetraciclina, ya sea en el agua o en el alimento. ¿Sí? Bueno, otra bacteria que origina problemas en las aves es la Escherichia coli. La Escherichia coli es un habitante normal del intestino delgado, del intestino de las aves, perdón, con muchísimas cepas que no son patógenas, ¿sí? Que a veces se vuelven patógenas o comensales, que le llaman, cuando las aves bajan su inmunidad, porque tienen otra enfermedad concomitante, como puede ser la micoplasmosis, bronquitis, secundaria, o sea, se vuelve patógena secundariamente a un problema que tiene el ave que le bajó las defensas. También puede ser que le bajan las defensas una mala calidad del aire, o factores ambientales que son estresantes. Donde no está estresado, bajan las defensas y la Escherichia coli, que es un habitante normal de intestino delgado, se convierte en patógena. Pero también hay cepas patógenas que de por sí solas producen cuadros que se conocen como colibacilos. Puede generar diferentes cuadros. Uno muy típico es la onfalitis en los pollitos bebés recién nacidos, donde se observa el saco vitelino. Esto es lo que es el saco vitelino, ni bien el pollito nace, el saco vitelino está agrandado, y acá por la Escherichia coli puede contaminar el saco vitelino. A veces esto ocurre cuando no ha habido un buen nacimiento y el ombligo no se cerró correctamente, quedó medio abierto, y así como en el saco vitelino hay nutrientes que permiten que el pollito se desarrolle, también es un caldo de cultivo para muchas bacterias, dentro de ellas la Escherichia coli, ¿sí? Entonces uno encuentra el pollito muerto con, parecería que hiciera rato que estamos, o sea, como que se descompone muy rápido. Podemos también encontrarlos con el abdomen inflamado, distendido, y el hígado puede tener ese aspecto como opaco, como sucio, como que tiene una película blanca, ¿sí? Que es por la Escherichia coli. Eso es muy común. También puede haber estos cuadros de lo que se llama salpingitis u oforitis. Salpingitis significa la inflamación, infección del tracto, del oviducto, ¿sí? Por donde va a salir el huevo. Que en aves jóvenes, como aquí ven, todavía no está desarrollado, ¿sí? Pero puede estar produciendo la infección, que cuando uno lo abre se encuentra esta masa gaseosa, esta masa de material, de resultado de la pus que se ha formado ahí. ¿Sí? Y en las aves adultas, ya como está muy desarrollado, porque ahí pasa el huevo, ya la infección puede ser muy, muy evidente, con gran concentración de pus seca ya en su interior. Y también afecta el ovario, en aves que por ahí todavía no han desarrollado la postura, se observa en esta masa gaseosa en los ovarios, o a veces cuando la ave está en postura, desde el oviducto contamina el ovario y se forman como estos quistes en el ovario por la infección de la Escherichia coli, ¿sí? También todas estas infecciones pueden llevar a la peritonitis. Uno abre la cavidad abdominal y se encuentra con el hígado todo cubierto por esta pus como seca, ¿sí? O también lo podemos ver cuando levantamos
vamos a abrir el animal muerto, debajo de la piel, sobre el músculo, resultado de esta celulitis, ese material. Y también puede llevar a la formación de coligranulomas. Son granulomas que generalmente hay que diferenciarlos de los granulomas que produce tuberculosis, en el hígado o en el vaso, los podemos encontrar. También, perdón, en el mesenterio, que es la telita que une, esa telita transparente que une todo el intestino, ¿sí? Que lo forma, hace como un abanico, se pueden encontrar estos. Bueno, y la Escherichia coli, cuando hablo de peritonitis, es muy común cuando uno abre un pollito, una gallina, hay unas telitas que se llaman peritoneo, que son transparentes, como esta que les digo que une todo el intestino, que son las que forman lo que se llaman los sacos aéreos. Obviamente estamos hablando de aves, que están... que estos sacos aéreos les permitirían volar, ¿sí? Y todas esas telitas con la Escherichia coli, que deberían ser bien transparentes, como un papel de calcar, o más bien transparentes, y con este material gaseoso a medida que el proceso infeccioso va apareciendo, ¿sí? Por eso siempre hay que prestar atención a esas telitas, ¿sí? Porque al principio se ve espuma, y después con el avance de la Escherichia coli avanza esta mucosidad. Bueno, ya hablando de otra patología también bacteriana, la última, más importante, tenemos las micoplasmosis, que son las enfermedades que producen los diferentes micoplasmas, ¿no? Tenemos Mycoplasma gacchisepticum, que genera lo que se llama la sinusitis infecciosa. Vamos a ver que después tengo acá. Bien, que lo que genera el micoplasma, el gacchisepticum, principalmente son signos respiratorios, ¿sí? Como se observa, hay un edema así en la cara. Miren estas imágenes de acá abajo, cómo se hincha la cara por más material gaseoso que se genera en los senos infraorbitarios. Hay una gran sinusitis catarral, ¿sí? O sea, con mucha producción de moco, y cuando uno abre, ¿ves? Esta es, por ejemplo, lo que yo les comentaba recién. Estas son las telitas que uno va encontrando cuando abre la cavidad abdominal, que forman los sacos aéreos, ¿sí? Miren cómo está engrosada y ha perdido transparencia, ¿sí? Y cuando avanza se complica con Escherichia coli y aparecen esta como pus, que tiene el aspecto de pus, ¿sí? Y cuando se suma la Escherichia coli se genera lo que se llama como enfermedad respiratoria crónica. Y estas patologías se pueden presentar en cualquier etapa de vida del pavo. Después hay otro micoplasma que no, lo que mayormente genera es problemas articulares, ¿sí? Y afecta mayormente a aves más adultas. ¿Ven? Se observan esta pus misma, se origina en las articulaciones, en las bolsas sinoviales, que se llaman, que están a la altura del corvejón, o de la bolsa, por ahí cuando ustedes abren los animales, puede haber en la punta del esternón, que hay una bolsa sinovial que puede tener estas masas gaseosas. Acá lo que se observa es cuando uno abre la articulación, cómo se encuentra con esas masas gaseosas. A lo mejor no llegan a ser gaseosas, son simplemente líquidas, pero es lo que genera el micoplasma sinovial, ¿sí? Y después hay otro que afecta principalmente a los pavos, aves jóvenes, el Meleagridis, que lo que genera un menor decrecimiento, un mal emplume, muchas plumas rotas, y defectos en las patas están torcidas, están defectuosas. También estos micoplasmas pueden afectar en aves que están poniendo huevo la producción, la curva de postura, nos bajan la producción. Estos micoplasmas tienen que ver mucho también con la calidad del aire que le estamos dando, sobre todo se dan en producciones intensivas, donde hay alta densidad de animales, donde hay mucho polvillo, en otoño e invierno donde no ventilamos adecuadamente, y con la alta densidad también se transmiten más fácilmente entre animal y animal.
es más cuando se dan los casos, en otoño e invierno. Como les digo, bien, en aves adultas no hay signos o no hay mortalidad por sí solo. Muchas veces estas complicaciones por el mal manejo, la mala nutrición, la presencia de otras enfermedades, un mal ambiente o falta de bienestar por un estrés social, por una alta densidad, es lo que termina generando la enfermedad. Es común. Bien. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? Con antibióticos como pueden ser las tetraciclinas, ptilosina, tiamulina, enrofloxacina, ¿sí? Cuando ya sabemos que tenemos el problema, lo que se hace es medicar el alimento durante una semana con ptilosina o tiamulina, más común es ptilosina, una semana al mes, cuando realmente está diagnosticado el problema. Principalmente sin descuidar los meses de otoño e invierno, como los digo. Bueno, otra patología común en los pavos es la viruela, que es una enfermedad viral. El virus es bastante resistente en el ambiente, que se da a veces, ingresa a través de heridas, y una vez que ingresa a través de heridas se contagia de forma horizontal desde el animal enfermo al sano, o también el vector funciona como vector el mosquito. Por eso la importancia del descacharrado, vamos a decir, de no tener y lugares encharcados, para evitar la proliferación del mosquito y con esto los cuadros de viruela. Para prevenir se puede aplicar la vacunación. ¿Sí? Hay una vacuna. Bien. Por otro lugar, tenemos una enfermedad micótica producida por un hongo, que es la aspergilosis, que es común en los pollitos bebé. Empiezan a manifestar signos a los 3-5 días de vida, con un pico de mortandad a los 7 días, y vemos esto, una gran dificultad para respirar del pollito, con el pico abierto, que estira el cogote, y con donde muchos se mueren. Y cuando uno abre el pollito se encuentra, bueno, esto es muy evidente, el pulmón, con estos puntos estos que origina el hongo, y si uno desprende el pulmón, a veces lo más común es ver en la parrilla costal del lado interno, al desprender el pulmón, estos puntitos blancos, estos como especie de nódulos blanco-grisáceos, ¿sí? Que hay que prestar mucha atención, pero es importante evaluarlo. No va a pasar desapercibido si está el problema, porque realmente es muy evidente el signo clínico y la mortandad que genera. Se puede hacer algún tratamiento con estatina, que es un antifúngico en el agua, pero no siempre da buenos resultados. Lo ideal es, en estos casos, una vez que está con hongos la sala de incubación, que es donde se contagiaron, hay que proceder a una buena limpieza y desinfección, porque no es fácil eliminar los hongos de una sala de incubación de un incubador. Bueno, ya entrando en las enfermedades parasitarias, una de las más importantes es la coccidiosis, que afecta principalmente a las aves jóvenes. Bien. Genera una serie de signos clínicos muy típicos, donde podemos encontrarnos en estas aves jóvenes con diarrea, o heces mucoides, o ya heces sanguinolentas, con los animales decaídos, con mal crecimiento. Las aves tienen las plumas también, ¿cómo se dice? No me sale. Erizadas, ¿sí? Y no se empluman bien. Y con aumento de la mortandad, ¿sí? Que acá lo tenemos, ¿ven? Ya son aves más grandes que las que veíamos antes, por el tema de la otra enfermedad que hablábamos. Bien. Bien, y acá tenemos ¿ven? Dejado de comer, dormida, como dolorida, acá ya en el extremo de la diarrea sanguinolenta, ¿sí? Cuando uno hace necropsia de estos animales, encontramos
Podemos encontrar diferentes signos porque dentro de las coccidias hay muchas especies que colonizan diferentes partes del tracto intestinal, que generan algunas una pequeña irritación y otras una gran hemorragia. Entonces hay que prestar mucha atención cuando uno abre de cómo se ve el intestino desde afuera y cómo se ve el intestino al cortarlo y ver la mucosa como en estos casos, ¿sí? Y en este caso también hay una especie en particular que afecta mucho los ciegos, que se llama Eimeria tenela, ¿sí? Que genera esta gran hemorragia en el tracto final del intestino. Como decían, los ciegos están muy al final del intestino, entonces directamente vemos la sangre. En cambio, cuando el sangrado está más cerca del intestino delgado, esta sangre se va a ir volviendo más oscura. Entonces podemos encontrar con heces oscuras, ¿sí? ¿Cómo hacemos el tratamiento para las coccidias? Bueno, podemos hacer un tratamiento preventivo, dando coccidostatos en el alimento en esas primeras semanas de vida, que es cuando ocurre mayormente el problema, no empleando ionóforos, como decíamos, uno de ellos es la salinimicina, porque son tóxicos para los puerros. Está la posibilidad de vacunar, lo que pasa es que las vacunas vienen para las especies que afectan a los pollos, y que no siempre son las que afectan a los pavos, pero pueden minimizar el problema. Y bueno, y el tratamiento curativo, diclazuril, totasuril, se puede administrar en el agua de bebida y responden muy bien al tratamiento, se recuperan rápido. El tema es actuar rápidamente para que ese intestino no se dañe mayormente. O por lo menos las coccidias generan el estadio infectante, se libera por la materia fecal, contaminan en la cama. Entonces, si uno detecta algunas pocas gallinas y actuamos rápido, por ahí evitamos que se generen mayor problema dentro del lote, que se afecten más animales. Está en la velocidad de la respuesta, cuán grave puede ser el problema, pero genera una alta mortandad si nos dejamos estar. Bueno, otra enfermedad parasitaria que es muy particular de los pavos, esta sí que no es propia de los pavos, es la histomoniasis, que la genera Histomona meleagridis. Y se la conoce como enfermedad de la cabeza negra porque uno observa en el animal una gran cianosis, las crestas se ponen muy oscuras, que es típica. Es típica. Bueno, y afecta a aves pavos que estén entre las 3 y las 12 semanas, no más allá de los 12 meses. Acá el estadio infectante, lo que entra al animal y va a generar la enfermedad, que se llaman trofozoitos. ¿Qué pasa? Permanecen viables dentro de otro parásito que se llama Heterachis, que este parásito es propio de las gallinas y de los pollos. O sea, en realidad no genera mayores problemas en las gallinas y el pollo. Por ahí no nos podemos estar dando cuenta que las gallinas y los pollos de nuestra granja tienen presencia de Heterachis. Entonces, estos Heterachis mantienen el estadio infectante de la histomona por muchos meses. Y a su vez, la lombriz de tierra es un reservorio también de Heterachis. Por eso, en lo que decía Zulma recién, el tema de que después de una lluvia, como la lombriz sale hacia afuera, evitar largar los pavos si están en pastoreo, porque al consumir las lombrices pueden estar consumiendo Heterachis, y con el Heterachis pueden estar viniendo los estadios infestantes de las histomonas. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Qué otros signos genera además de la cabeza negra y cianótica? Bueno, obviamente los pavos van a estar deprimidos, con las alas caídas, van a tener una diarrea amarilla sulfúrica. Sulfúrica porque es bien amarilla. No sé si vieron las barritas de azufre, ese color particular, ese es el color de la diarrea por histomonas. Y genera una alta mortandad, que puede llegar al 100% si no actuamos rápidamente. A la necropsia vamos a encontrar estos hígados con estas lesiones necróticas tan características. Y también las encontramos en los ciegos, donde podemos encontrar la pared del ciego, ven que se ven como dos fondos de saco ciego, donde la pared puede estar engrosada y hay como un material gaseoso en su interior, que es el resto de
de la necrosis, del daño en el tejido que produjo la histomonas. Bien, ¿cómo prevenir esto? Con lo que decía, evitar los suelos encharcados o muy húmedos, o sacar los animales a pastorear después de una lluvia. Y procurar, si están confinados, cubrirla con cama del suelo, con una buena cama para que no lleguen fácilmente a la tierra, ¿sí? Y ya para hacer un tratamiento preventivo, contamos preventivo curativo con una droga que se llama dimetridazol, que no es fácil de conseguir, en la zona que viven ustedes la van a poder conseguir, no siempre es fácil de conseguir, porque es muy específica, y se puede usar tanto para un tratamiento preventivo como para cuando el problema está, para curarla de las aves. Y otros parásitos que nos podemos encontrar son los heterakis, que son como unos gusanitos blanquitos, de no más de 1 centímetro, que se ubican en el ciego, y ascaris, que ya son gusanos alargados, que pueden tener varios centímetros y que se ubican en cualquier sector del intestino. Y bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento o la prevención de estos parasitosis? Administrando piperacina, ya se puede dar a partir de la 4ª semana y repetir a las 14 semanas de vida, o también podemos usar dimetridazol a la 4ª semana y repetir a las 12 semanas. Son posibilidades para evitar estas parasitosis, que, como les dijimos anteriormente, el heterakis puede ser peligroso para el pavo por el tema de que puede transmitir la histomona, que genera una alta mortandad en el lote. Bueno, dentro del plan sanitario, ¿qué podemos considerar? Bueno, el polivitamínico, como también decía Zulma, en el agua en las primeras semanas de vida, para reforzar ese desarrollo inicial que es muy importante. Y después podemos vacunar contra enfermedad de Newcastle, con una gota ocular, en 2 dosis. Contra viruela también contamos con una vacuna virus vivo que se aplica en el pliegue alar. Y la vacuna contra el cólera por vía subcutánea también con 2 dosis separados por 7 semanas. ¿Sí? O sea que podemos prevenir estas enfermedades, Newcastle, viruela y cólera, gracias al uso de vacunas. Bueno, desde ya, muchas gracias y espero haberles sido útil. Bueno, muchas gracias, Nadia. No sé si se veía bien porque me aparecía el cartelito de conexión inestable a internet de a ratos. No, se vio bien. ¿Hay alguna pregunta para Nadia? Bueno, no sé si alguno quiere compartir algún problema que haya tenido y si coincide con algo de lo que mencionamos o no. Sí, alguno que haya tenido alguna dificultad que quiera aprovechar acá a Zulma y a Nadia. Eso es muy bueno. Habla del buen manejo. Que no han tenido problemas. Bueno, si no hay más preguntas, esto igual va a quedar en el canal de YouTube del Centro de Educación Agraria de Parque Pereira, para los que no se pudieron conectar por la tormenta. Y sabemos que tanto Zulma como Nadia pueden evacuarnos algunas preguntas que nos vengan después, ¿parece? Sí, Sí, totalmente. seguramente. Dispuestas a dar la respuesta, no hay problema. Bueno, muchas gracias y esperemos tener una producción de pavos más grande en la Argentina. Ojalá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas amables. Muchas gracias. Chao, hasta luego, Gracias. gracias. Gracias a todos por participar. Gracias. Hasta luego.